El arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Este, sin lugar a dudas, es el acontecimiento más importante y más esperado por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente en este tiempo, este mensaje es predicado con mucha pobreza, y aquellas iglesias que antes soñaban con la venida del Señor, ahora solo piensan en dinero, riquezas y cosas de este mundo. Pero gracias a Dios no son todos, pues hay un pueblo que espera el arrebatamiento, y gracias a Dios por eso. Ahora en la palabra de Dios nos encontramos con dos casos ejemplares de arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de cada uno. Primero, Enoc. Enoc, este fue un profeta descendiente directo de Set, hijo de Adán. Vivió en una época en que la maldad se estaba aumentando. Poco tiempo después que Dios lo tomó para sí, vino el diluvio. Y la Biblia dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis capítulo 5, versículo 24. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc era un hombre justo que servía y amaba a Dios en una generación perversa, y fue tomado por Dios. Ahora es fácil ser bueno cuando todos lo son, cuando tenemos ejemplos y gente que nos apoyan. Pero lo difícil es agradar a Dios cuando todos a nuestro alrededor no lo hacen. Y no solo eso, Enoc fue el primer profeta quien tuvo la gran misión de declararle la verdad a sus hermanos, los descendientes de Caín. De aquel entonces, este era un hombre que no tenía pelos en la lengua. Era un siervo de Dios en todos los sentidos de la palabra. Y la Biblia dice: de esto profetizó Enoc séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, aludando a las personas para sacar provecho. Judas capítulo 1, versículo 14 al 16. Es bueno también señalar que no tenía Biblia, ni las armas del Espíritu Santo consigo. Tampoco había ley de Dios, por lo que cada quien hacía sus propias leyes como le convenía. Pero Enoc de seguro tenía la ley de Dios escrita en su corazón, a través de una comunión grande con el Padre. Otro de los casos importantes, segundo, es el profeta Elías. Uno de los más grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel. Apareció desde Primera de Reyes capítulo 17, desde el inicio del reinado de Acab. Empezó su ministerio predicando una sequía que duró cerca de 7 años.
también resucitó al hijo de la viuda de Serepta. Pero lo más grande que hizo fue destruir a los 450 profetas de Baal que había levantado Jezabel en aquel entonces, y lo derrotó con fuego que cayó del cielo. Predijo después lluvia y llovió. Este hombre de Dios apareció en un tiempo en que el pueblo se había vuelto a las imágenes, a la idolatría. El reino estaba en manos de la endemoniada Jezabel, y el caos y la miseria eran menester cada día. Los demás profetas fueron muertos por ella. Pero Elías era un hombre valiente. Dios encontró en él un instrumento para ser usado, y este fue fiel a Dios. Pero ya al final de su ministerio, dice la Biblia, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y a su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12. Elías fue llevado en carro y caballo de fuego, dice la Biblia. Es bueno entender que estos hechos sucedieron en cuestión de segundos. Eliseo es el ejemplo de aquellos que verán el arrebatamiento, pero no los que se van, sino los que se quedan. En sus palabras se nota el asombro y la exaltación por lo que había presenciado. Lo bueno es que Eliseo deseaba que Elías fuese tomado, porque él lo iba a reemplazar en el ministerio. Pero en el arrebatamiento de la iglesia no habrá más sucesiones. El que se fue, bendito sea, y el que se queda va a sufrir completo todo el juicio de Dios sobre la tierra. Lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Entonces Elías fue arrebatado y se dice que en la gran tribulación estará junto a Moisés, lleno de la unción profética, para emitir juicio sobre el anticristo y sus seguidores. Pero serán muertos y nuevamente tomados a los cielos al tercer día. Apocalipsis capítulo 11. El arrebatamiento de la iglesia, esto sucederá antes de la aparición del anticristo y del juicio de Dios sobre la tierra. Jesús fue el primero en anunciar este hecho y lo dijo de la siguiente manera: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 42. Esta es una referencia clara del arrebatamiento en el mundo entero.
donde nuestro Señor Jesucristo toma el ejemplo de dos casos diferentes de personas que están haciendo lo mismo, pero no viviendo igual. Porque así será. A uno los tomará en el bus yendo al trabajo, a otros en la casa, a otros estudiando, algunos pagando sentencia en la cárcel por algún delito cometido en el pasado, pero ya habiéndose arrepentido, algunos predicando el Evangelio a muchos en las iglesias. Pero es claro que no todos serán tomados, porque no todos en nuestros días están viviendo como Dios manda. Aún en las mujeres les serán tomados sus hijos del vientre, y a las que estén amamantando, porque los niños también serán arrebatados, porque Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. En la iglesia primitiva este era un mensaje central y la expectativa del pueblo de Dios era el cumplimiento de este hecho en su tiempo, lo cual no sucedió, porque no se había cumplido aún muchas profecías bíblicas que ahora ya se han cumplido. Es por eso que en la iglesia antigua todos vendían sus casas y propiedades y vivían juntos, adorando y buscando y santificándose para este momento. Pocos corrían en pos de bienes, riquezas y dinero como en nuestros días. Por eso es que la iglesia de la antigua fue una gran bendición y un ejemplo para nosotros. La Biblia dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 14. Aquí el Señor nos da el orden en el arrebatamiento. Primero los muertos en Cristo, que resucitarán con un cuerpo glorificado. Luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados, abandonando nuestra condición carnal y recibiendo también un cuerpo glorificado, semejante al de los ángeles. Todo esto será en un abrir y cerrar de ojos, en una milésima de segundos. Subiremos más rápidos que los cohetes que van al espacio. La iglesia, conocedora de todo esto, debe esperarlo y prepararse para que este momento no nos coja de sorpresa. Porque la Biblia dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhortá y reprendé con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Entonces la encomienda a la iglesia es vigilar y vivir justa y piadosamente, no en pecados ni en la carne. Entonces hay una necesidad hoy más que nunca de santificarse o separarse para Dios, empezar a buscar esto en oración, en ayuno, dejar de lado la carne y el mundo, que ciertamente no nos trae ningún beneficio, y vivir en el Espíritu, revistiéndonos de toda la armadura de Dios. Aquellos que predicamos tenemos la obligación de preparar a nuestras congregaciones, porque ellos esperan en nosotros que les enseñemos la verdad del Evangelio, y no que los entretengamos con bulla, emoción y eventos que no llevan al pueblo a los pies de Cristo. Y si al amor, a las riquezas, ya basta de toda esa basura que está predicando muchos por ahí, aquellos que viven como si Jesús nunca fuese a venir, que predican de prosperidad aún para nuestros nietos y bisnietos. Pero lo que no saben es que Jesús puede venir en cualquier momento. Son pocos aquellos los que hablan del pecado y que lo señalan. Ese carácter que tenía Elías, Enoc, debemos tener también nosotros. Estamos en un tiempo difícil y a las puertas del juicio de Dios. Y ya no estamos para jugar con Dios, hermanos. Vamos a arrepentirnos, a rendirnos a Dios en este momento y renovar nuestro compromiso con Él. No espere para mañana o más tarde, hágalo ahora, porque tal vez mañana puede ser demasiadamente tarde. La Biblia dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosamente de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 13. Amén. Debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo para que podamos irnos con Él, para que podamos vivir para siempre con el Señor, como dice la Biblia.
Así que, amado hermano, prepárate para la venida del Señor. Así que, amado amigo, prepárate para la venida del Señor. Si no has aceptado a Cristo, es necesario que lo aceptes. Porque la Biblia dice que todo aquel que acepte a Jesucristo en su corazón, Dios lo levantará de los muertos y lo resucitará en el día postrero. Te hago un llamado a que puedas aceptar a Jesucristo y que no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana puede ser demasiadamente tarde. Hoy es el tiempo de Dios para tu vida. Hoy es el tiempo de Dios en el cual puede venir a Cristo y puedes obtener salvación para tu alma. Acércate a Dios. La palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. También la palabra de Dios dice: si me buscáis, yo me dejaré encontrar. Jesucristo está a las puertas, esperando de que le aceptes. Quiero hacer un llamado en esta hora. Si tú quieres aceptar a Cristo en este momento, quiero guiarte a que lo hagas con una oración de fe para salvación. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he ofendido y te he fallado y que he estado apartado de ti. Y en este momento, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único y salvador suficiente de mi alma. Y te pido que me inscribas en el libro de la vida del Cordero y que salves mi alma hoy. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a morir en mi lugar y salvar mi alma hoy. Amén. Esta es una pequeña oración sencilla, pero que es una oración que abre las puertas de los cielos y que hace que el Espíritu Santo obre para salvación de las almas. Si tú hiciste esta oración con fe, ten por seguro que Dios te ha perdonado y te ha salvado hoy. Lo que tienes que hacer es perseverar en los caminos del Señor todos los días hasta la venida del Señor Jesucristo o hasta que el Señor Jesucristo nos llame a su presencia. Porque este es el primer paso de fe para salvación. Pero es necesario perseverar. No es aceptarlo y quedarse sin hacer nada. Es necesario caminar en los caminos del Señor, congregarse en una iglesia cristiana y seguir al Señor y prepararse para su venida. La Biblia dice: todo aquel que persevere hasta el final se salvará. Todas las almas que perseveren hasta el final, dice la Biblia, será salvo. Así que te invito a que te congregues en una iglesia cristiana y luches hasta la venida del Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo, en esta hora. Dios está a las puertas y hay que prepararse cada día. Amén.